Hola, yo soy Valeria Sigal y voy a hablar sobre una dualidad al estilo Priestley para la categoría algebraica de las álgebras de Hilbert prelineales acotadas. Para esta charla vamos a iniciar con algunos conceptos y resultados clave para las álgebras de Hilbert y las álgebras de Hilbert prelineales acotadas. Más adelante, basándonos en un trabajo de Cabrer, Celani y Montangier y otro de Monteiro, vamos a dar una equivalencia categorial para la categoría algebraica de las álgebras de Hilbert prelineales acotadas. Y por último, basándonos en la dualidad de Priestley, vamos a dar otra equivalencia categorial para la categoría algebraica de las álgebras de Hilbert prelineales acotadas. Este último resultado lo obtuvimos con Hernán durante el trabajo de licenciatura. Vamos a iniciar con algunas definiciones. Una álgebra de Hilbert es un álgebra de tipo 2-0, tal que se satisfacen las siguientes condiciones para cada A, B y C en H. Son estas tres condiciones que están en el slide. Las álgebras de Hilbert forman una variedad que coincide con la variedad generada por la clase de las álgebras que son el implica 1 reducto de las álgebras de Heyting. En cada álgebra de Hilbert podemos definir el siguiente orden. A es menor o igual que B, si solo si A implica B es 1. A este orden lo vamos a llamar orden natural, y en este contexto 1 resulta ser el último elemento de H. Una álgebra de tipo 2-0-0 es una álgebra de Hilbert acotada si H con la implicación y el 1 es una álgebra de Hilbert y 0 es el primer elemento con respecto al orden natural que definimos recién. Y vamos a decir que un álgebra de Hilbert es una cadena de Hilbert si su orden natural es total. Y las álgebras que pertenecen a la variedad generada por la clase de las cadenas de Hilbert las vamos a llamar álgebras de Hilbert prelineales. Vamos a definir ahora lo que es un filtro implicativo. Si tenemos H, un álgebra de Hilbert, y F, un subconjunto de H, decimos que F es un filtro implicativo si se cumplen las siguientes condiciones. La primera es que el 1 pertenezca a F, y la segunda es que se cumpla el modus ponens. Es decir, si A y A implica B están en F, entonces B está en F. Vamos a decir que un filtro F es irreducible si es propio, y si podemos escribir a F como intersección de dos filtros implicativos, entonces F es alguno de ellos dos. Vamos a llamar X de H al conjunto de los filtros implicativos irreducibles, y de la misma manera vamos a anotar al poset de los filtros implicativos irreducibles de H ordenados por la inclusión. Ahora vamos a caracterizar a las álgebras de Hilbert prelineales con un resultado de Monteiro. Si tenemos H, una álgebra de Hilbert, las siguientes condiciones son equivalentes. La primera es que H es prelineal. La segunda es que para todo A, B y C se cumple la ecuación que está escrita en el slide. Es decir, las álgebras de Hilbert prelineales se pueden definir ecuacionalmente. La tercera tenemos que X de H es un root system, es decir, que para cada P, Q y Z, filtros implicativos irreducibles de H, si P está contenido en Q y P está contenido en Z, entonces Q y Z son comparables. Y la última de las condiciones, tenemos que si para cada AB en H existe el supremo de A implica B y B implica A, donde el supremo es el asociado al orden natural que definimos antes, y más aún, ese supremo es igual a 1. Notemos la conexión que existe entre las álgebras de Hilbert prelineales y las álgebras de Heyting prelineales, ya que cumplen la última condición. Vamos a llamar fil0 a la categoría algebraica de las álgebras de Hilbert prelineales acotadas, y a continuación tenemos una proposición que es fundamental para lo que fue el trabajo. Si tenemos H y G,
dos álgebras de Hilbert prelineales acotadas, y F, un morfismo entre ellas. Para cada P, filtro implicativo irreducible de G, se cumple que preimagen por F de ese filtro es un filtro implicativo irreducible, en este caso de H. Como decía recién, este resultado es clave, ya que si consideramos otra categoría, como puede ser la categoría de las álgebras de Hilbert acotadas, y un morfismo F entre ellas, la preimagen de un filtro propio es un filtro propio, pero no necesariamente es un filtro implicativo irreducible. Si tenemos X, un poset, entonces el poset de los crecientes de X es una álgebra de Heyting, donde la implicación viene dada de la siguiente manera. Para cualesquiera U y B crecientes de X, U implica B lo definimos como el complemento de lo que está por abajo de U intersección B complemento. Más aún, los crecientes de X, con esta implicación que definimos recién, y X forman una álgebra de Hilbert. Tenemos un teorema de representación. Si tenemos H, una álgebra de Hilbert, la función phi, que va de H en los crecientes de los filtros implicativos irreducibles de H, dada por phi de A, son los P filtros implicativos irreducibles de H, tales que A pertenece a P, es un homomorfismo inyectivo. En particular, phi de H es una subálgebra de Hilbert de los crecientes de los filtros implicativos de H. Lo que estamos diciendo con esta phi es que toda álgebra de Hilbert es, salvo isomorfismo, una subálgebra de Hilbert de los crecientes de los filtros implicativos irreducibles. Vamos a definir ahora lo que es el orden de especialización. Si tenemos X tau, un espacio topológico, el orden de especialización se define como X es menor o igual que Y, si solo si X pertenece a la clausura de Y. Y el orden dual lo vamos a anotar por menor o igual con un sub D, y se define dualmente como X es menor o igual que Y, si solo si Y pertenece a la clausura de X. Algunas observaciones. Si X tau es un espacio topológico de cero, es decir, si cumple con el axioma T0 de separación, entonces el orden de especialización es un orden y el orden dual también. Y más aún, todo espacio topológico de cero es sober. Vamos a definir ahora lo que es un H-espacio. Es una estructura, X tau kappa, donde X tau es un espacio topológico y kappa es una familia de subconjuntos de X, tal que se satisfacen las siguientes condiciones. La primera es que kappa es una base de abiertos y compactos para la topología tau sobre X. La segunda es que para cada U y B en kappa, lo que está por abajo de U intersección B complemento está en kappa, donde lo que está por abajo de U inter B complemento lo consideramos respecto al dual del orden de especialización. Y por último tenemos que X tau es sober. En adelante si tenemos un H espacio, X tau kappa, vamos a escribir X kappa en lugar de X tau kappa. Tenemos X kappa e Y sigma, dos H espacios, y consideramos una relación R contenida en el producto cartesiano de X por Y, vamos a decir que R es una H relación funcional de X a Y si se cumplen las siguientes condiciones. La primera es que para todo U en sigma, la preimagen por R de ese U está en kappa. La segunda es que R de X es un subconjunto cerrado de Y para todo X en X. Y por último, tenemos que si X y están en R, entonces existe un Z en X, tal que X es menor o igual que Z, y R de Z es lo que está por arriba de Y. Vamos a llamar HS a la categoría cuyos objetos son H espacios y los morfismos son las H relaciones funcionales. Tenemos acá el primer resultado de Cabrel, Celán y Montangier, que nos dice que existe una equivalencia categorial
entre la categoría algebraica de las álgebras de Hilbert y HS, HS la categoría que definimos recién, y si llamamos PHS0 a la subcategoría de HS, cuyos objetos X capa son tales que X, con el dual del orden de especialización, es un root system y X está en capa, y cuyos morfismos son las H relaciones funcionales R, tales que R de X es distinto de vacío para todo X en X. Como corolario del teorema anterior, tenemos que existe una equivalencia categorial para FIL0 y PHS0. Para esto vamos a comentar la construcción que se hace solamente sobre los objetos. Para un H, un álgebra de Hilbert prelineal acotada, vamos a considerar X de H con capa sub H. X de H, recuerden que es el conjunto de los filtros implicativos irreducibles de H, y capa sub H se define como los phi sub A complemento, donde los A pertenecen a H. De esa manera tenemos que XH con capa sub H pertenecen a la categoría PHS. Es un objeto en PHS0. Si tomamos X tau, un elemento en PHS0, vamos a definir D de X como los U contenidos en X, tales que U complemento está en capa. Notemos que D de X es un subconjunto del álgebra de Heyting de los crecientes de X, y de la definición de H espacio obtenemos que D de X es cerrado por la implicación que definimos y contiene a X, con lo cual D de X con la implicación y X forman un álgebra de Hilbert. Vamos a definir ahora la categoría C, la categoría algebraica, cuyos sujetos son los mismos que PHS0, y los morfismos son funciones que satisfacen las siguientes condiciones. La primera es que F preserva el dual del orden de especialización. La segunda es que F es un p-morfismo. Y la última es que para cada B en sigma, la preimagen por F de ese B está en capa. Notemos que, a diferencia de la categoría PHS0, en este caso los morfismos son funciones, no son relaciones H funcionales, y más aún son funciones que son continuas. Tenemos que existen funtores F y G, F que va desde fil 0 a C y G desde C a fil 0. La construcción sobre objetos está dada de acuerdo al corolario anterior, de modo que vamos a comentar solamente la construcción que se hace sobre morfismos. Si tenemos F, un morfismo de álgebras de Hilbert prelineales acotadas, F que va de H en G, vamos a definir F de F, que va de los filtros implicativos irreducibles de G en los filtros implicativos irreducibles de H, dada por F de F en un P es la preimagen por F de SP. Definida de esta manera, F de F es un morfismo en la categoría C. Y para F, un morfismo en C, F que va de X capa 1 en Y capa 2, vamos a definir G de F desde D de I en D de X, dada por G de F en un U es la preimagen por F de SU. Definida de esa manera, G de F es un morfismo de álgebras de Hilbert prelineales acotadas. Y ahora un comentario. Tenemos que la construcción del funtor F, la buena definición, viene dada de manera clave por el resultado que nos dice que preimagen de filtros implicativos irreducibles son filtros implicativos irreducibles en la categoría de las álgebras de Hilbert prelineales acotadas. Si consideramos H, una álgebra de Hilbert prelineal acotada, phi, que va de H en F de G de H, definida como antes, es un isomorfismo en fil 0. En el otro sentido, si tomamos X tau, un objeto en C, epsilon, que va de X en G de F de X, dada por epsilon de X, son los U en D de X, tales que X pertenece a U, es un isomorfismo en la categoría C. Y más aún, podemos probar que los funtores F y G
establecen una equivalencia categorial dual con isomorfismos phi y epsilon. Más aún, por el corolario, teníamos que las categorías Fil0 y PHS0 eran equivalentes. Pudimos probar recién que las categorías Fil0 y C son equivalentes, de manera que como corolario tenemos que las categorías PHS0 y C son equivalentes. Algunas referencias. Muchas gracias.